Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Vamos a hablar un tema que prácticamente nos compete a todos. Pues. Y cuando digo a todos, hablo de cristianos y no cristianos. ¿Verdad? En especial a los cristianos deberíamos de sacarle provecho a esto. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. El tema de ahora es, oiga esto, mi conciencia y yo. Oiga esto, mi conciencia y yo. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a avanzar y vamos a leer la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nuestra gloria es esta. Repita, por favor. Porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Oh buen Dios y Padre nuestro, te suplicamos ahora que nos hables al corazón, Señor. Hay muy pocas cosas, Dios, que nos atañen tanto como la conciencia. Ayúdanos, Padre, te imploramos a entender, Señor, a ministrarla, a enseñarle, a vivirla, hasta que lleguemos a un punto a poder confiar en ella, Señor. Pero hoy, Padre, te imploramos, háblanos del corazón. Espíritu Santo, toma control de todo lo que vamos a decir y ayúdanos, Dios, a que nuestra vida, Señor, nuestra vida camine por el sendero que tú quieres y que nuestra conciencia sea una herramienta útil, afilada, engrasada, Señor, y llena de tu palabra para que nos guíe, nos llame la atención cuando sea necesario. Gracias, Padre. Háblanos al corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Decimos todos amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Amados hermanos, el apóstol Pablo, principalmente en la iglesia de Corinto, tuvo muchos problemas, ¿verdad? Hay problemas que no se debieron a él, sino que como él les advirtió a la iglesia, que iban a aparecer de la misma iglesia, de ellos mismos, iban a aparecer personas que mancharan el testimonio de Cristo, que cambiaran el evangelio. Entonces Pablo les había advertido. Sin embargo, a pesar de que Pablo fue uno de los que inició la iglesia de Corinto, los mismos corintios dudaban de Pablo. Usted ve, son dos cartas, ¿verdad? Como explicaba la otra vez, no solamente fueron dos cartas, sino que parece que fueron tres cartas a la iglesia de Corinto. Y una de ellas, pues Dios no quiso que estuviese en la Biblia, se perdió. Pero cuando usted lee las dos cartas a los corintios, se da cuenta que es una iglesia donde hubo muchas manifestaciones del Espíritu Santo, mas sin embargo el apóstol Pablo les dice, sois niños en la fe. Entonces, porque realmente cuando lee, es una carta que, bueno, yo doy gracias a Dios por los problemas que habían en Corinto, porque eso mismo nos permite a nosotros conocer los problemas que habían entonces, que son muy parecidos a los que hay en la iglesia ahora. Y Pablo nos da la respuesta para muchos de ellos. Entonces, dentro de esa exhortación, el apóstol Pablo les dice algo, dice, porque nuestra gloria es esta. Cuando dice nuestra gloria, es decir, que es como premio, como algo que ellos pueden enseñar, ¿verdad? Por eso es que cuando usted ve que premian a algo, le dan algo físico, ¿verdad? Algo donde dice el premio que se ganó. Entonces, a veces diploma, a veces un trofeo, una medalla. Entonces, todos exhiben, ¿verdad? Cuando le van a entregar el diploma, la medalla o lo que sea, se exhibe delante de las personas para que sepan que ha tenido alguna conducta la cual hizo mérito para recibir el regalo que se les está dando. Pues entonces el apóstol Pablo dice que él tuvo una gloria, él tuvo algo que le ha ayudado, algo que le ayudó todo ese caminar a una iglesia tan rebelde como la iglesia de Corinto. Entonces Pablo dice que su gloria es esta, dice Pablo, el testimonio de nuestra conciencia. Diga conmigo conciencia, conciencia. Yo creo que de alguna manera todos tenemos idea de lo que es la conciencia. De repente algunos dicen, no, mira, sé consciente, ¿verdad? Nos dicen de repente, sé conciencia, por favor, no hagas eso, no andes de Vivian o lo que sea, ¿verdad? Pero nos hacen como para que nosotros recapacitemos sobre los hechos que estamos haciendo. Amados hermanos, la conciencia, oiga bien, es una herramienta que Dios nos ha dejado. No es el Espíritu Santo, no lo confunde con la tercera persona de la Trinidad, sino que es una herramienta que Dios nos dejó a nosotros.
en nosotros y en el mundo entero. Todo ser humano está dotado de conciencia. Y fíjense que la palabra conciencia está formada de dos palabras, con el prefijo con y la palabra latina ciencia, que significa saber. En otras palabras, es el conocimiento de nosotros mismos. El mayor juez, aparte de Dios, que nosotros tenemos, oiga bien, no son ni siquiera las personas que nos ven, no son nuestros hijos, no son nuestros cónyuges, que siempre nos encuentra pelos en la sopa, ¿verdad? Que no, uno dice que me quedó bonito y siempre les pone, pero, ay Dios, ¿verdad? Pero no son ellos, sino que es nuestra conciencia. Porque ni nuestros hijos, ni nuestra esposa, ni nadie más, excepto Dios, conoce nuestro interior, y la conciencia sí sabe. Entonces la conciencia es nuestro juez. No un juez a la altura de Dios, pero sí es un juez que valora nuestras acciones en relación a nuestra vida, a nuestras creencias, entiéndase así, morales. ¿Y por qué digo morales? Porque no solo se refiere para los creyentes, sino que todo ser humano que camina sobre esta tierra tiene una conciencia. Y entonces el apóstol Pablo que dice que, oiga esto, el testimonio de nuestra conciencia. En otras palabras, Pablo decía que él estaba tranquilo consigo mismo, tranquilo con ese juez que a veces, oiga bien, cuando nosotros, nuestros hechos no tienen mucho que ver con lo que nosotros creemos o decimos creer, no tienen nada que ver, o sea, decimos que somos creyentes pero nos portamos como impíos, entonces nuestra conciencia se transforma en un fiscal. ¿Y qué hace el fiscal? ¿Qué hace el fiscal? Es un acusador. Tenemos también otro acusador, que es Satanás. Pero antes de él tiene su conciencia. Pero también la conciencia nos defiende. En el caso del apóstol Pablo, que decía que él tenía esa gloria, pues que él estaba en paz con su conciencia. ¿Y de qué estaba tranquilo el apóstol Pablo? Dice que con sencillez y sinceridad de Dios, oiga esto, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos, ¿qué dice? Conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, el apóstol Pablo dice que se han conducido conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Pablo habla eso de la conciencia. Ahora, la conciencia, mi querido hermano, no tiene luz en sí misma. Es como un tragaluz. Es como esas ventanas que se ponen en el techo, ¿verdad? Para que dejen entrar el sol y usted puede economizar un poquito de luz. Aquellas casas que son bien oscuras, entonces cuando el tragaluz está limpio, la luz entra limpia, ¿verdad? Entra bonito, ilumina el lugar y se ven tan bonitos esos tragaluz, ¿verdad? Pero el tragaluz no tiene luz en sí misma, no tiene energía, sino que solamente refleja lo que ven, refleja lo que recibe. Entonces lo que hace la conciencia es evalúa mis palabras, mis creencias con mis hechos. Eso es lo que hace la conciencia. Eso es lo que hace diariamente la conciencia. Y nos lo hace en la mañana, en la tarde, en la noche, aún hasta los sueños. ¿Verdad? Uno se levanta y ¿qué soñaste? Por dentro dice, no te puedo contar, porque a saber qué soñamos. Porque la conciencia nos evalúa. Y fíjense que todo ser humano, repito, tiene conciencia. Quisiera que fuera conmigo, por favor, a Romanos capítulo 2, versículo 15, para que usted pueda darse cuenta de la importancia de la conciencia. Porque algunos pues ya estamos acostumbrados, ¿no? A no hacerle caso a la conciencia, a hacer lo que nos da la gana cuando nadie nos está viendo. Algunos le tienen más miedo al pastor o a los hermanos que a los ojos de Dios, porque la Biblia dice que los ojos de Dios están sobre todos para dar a cada uno según sus obras. Entonces vea por favor la importancia, oiga por favor la importancia que usted esté en paz con su conciencia. Porque su conciencia toma su valor del fondo de su corazón. Oiga lo que dice cuando el apóstol Pablo habla de la corrupción del ser humano.
y habla de aquellos que nunca han conocido al Señor Jesucristo, que nunca han escuchado la palabra del Señor, aunque ahora ya no hay tantos lugares como antes, ¿verdad? Ahora con el internet hay mucha más facilidad que la palabra de Dios llegue. Entonces dice el versículo, vamos al 14, por favor, regresemos al 14. Y mire lo que dice, porque cuando los gentiles, ¿quiénes son los que son gentiles? Gentiles, los que no son judíos, ¿verdad? Nosotros vinimos al Señor siendo gentiles, no éramos judíos. No sé si habrá aquí alguien judío, pero creo que la mayoría éramos gentiles. Entonces dice, pero cuando los gentiles que no tienen ley, porque la ley se le dio a Israel, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, quienes los gentiles que no tienen ley, aunque no tengan ley, oiga esto, son ley para sí mismos. Versículo 15, y póngale atención a esto. Por eso es que Dios, por lo que dice el versículo 15, Dios puede juzgar a toda la humanidad, aún a aquellos que nunca han escuchado la predicación del Evangelio. Oiga lo que dice, mostrando la obra de la ley, ¿qué dice? Escrita en sus corazones. Póngame atención, ¿a dónde está escrita la obra de la ley? ¿A dónde está escrita la ley? En los corazones. ¿Y aquí los corazones de quién era? De los gentiles. Entonces, tal vez no conocen la ley de Moisés, pero Dios ha permitido que se grabe en la conciencia de todo ser humano, primero, el deseo de Dios. Recuerde que la ley la trajo Moisés, pero el pecado comenzó desde Adán y Eva. Sin embargo, dice Pablo que mientras no hay ley, no lo pueden acusar de algo que la ley no dice. Pero, ¿cuál era el resultado del pecado? La paga del pecado es muerte. Eso no comenzó desde la ley, sino que desde que Adán y Eva pecaron, el hombre comenzó ¿a qué? A morir. Entonces había una ley que no estaba escrita, la cual violó a Adán y Eva y está impregnada en el corazón de todo ser humano. Por eso es que dice, mostrando estos que no conocen la ley de Moisés, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, oiga esto, dando testimonio, ¿el qué? ¿Está conmigo, iglesia? Póngase las pilas porque de aquí usted va a salir con su conciencia. Yo me quedo con la mía. Y yo voy a tratar con mi conciencia. Pero mi conciencia tiene contacto directo con Dios. Así es que póngase las pilas, brother. Póngase las pilas. Entonces dice, mostrando la obra escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿Qué da testimonio? ¿Quién da testimonio? La conciencia. La conciencia. Y oiga esto, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, que usted escucha su conciencia y de escuchar su conciencia, usted toma decisiones. ¿Usted toma qué? Decisiones de si escucha su conciencia o se hace el desentendido. Si usted escucha su conciencia, y vamos a ver un poquito más cuando nuestra conciencia es poderosa y cuando nuestra conciencia usted puede seguirla siempre. Si usted escucha su conciencia, poniendo por obra la ley de Dios, dice aquí, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Versículo 16, por favor. En el día, oiga esto, en el día en que Dios, ¿quién juzgará? Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces aquellos, oiga esto, aquellos que nunca han escuchado el evangelio van a ser evaluados ¿por qué? Si quiere oramos y nos vamos, brother. ¿Ah? Ese día, aquellos que nunca escucharon la ley, que nunca escucharon el evangelio, van a ser juzgados ¿por qué? ¿Qué va a ser? ¿Qué es lo que va a dar testimonio? La conciencia. Mire, póngale atención a la palabra. Vamos al 15 de nuevo. Mire, esto me interesa mucho. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio. ¿El qué? Su conciencia. Entienda, no es su mente, brother. Hay algo puesto dentro de usted. No me pida que se lo explique, porque Dios no ha revelado eso. Pero nos acusa. Y de esa acusación, usted tiene sus propios razonamientos y decide obedecer
o hacerse el desentendido. Entonces dice, lo que usted haga o lo que usted decida va a dar paso al juicio. Entonces dice el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿El que va a juzgar? Los secretos de los hombres. Sus secretos los sabe usted, pero Dios y su conciencia. Y usted sabe cuántos focos rojos de la conciencia ha tenido solo hoy. Y cuando nosotros nos hacemos los desentendidos, nadie me ha visto, solo tu conciencia está diciendo, no lo hagas. Tú eres creyente, compórtate como tal. Entonces, iglesia, nosotros estamos llamados, y oiga, y repito, creyentes y no creyentes, tenemos conciencia. Somos acusados los creyentes y son acusados los incrédulos siempre por sus conciencias. Amados hermanos, si un día, mire, bendito Dios que los que dice en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque si no, si sacaran nuestra conciencia como sacar un chip, como sacar una información, yo creo que aquí, comenzando por este pastor que tiene enfrente, nadie se salva, nadie. Y nuestros pecados han sido pagados en la cruz del Calvario. Pero eso no quiere decir que nuestra conciencia se quedó inerte, sigue acusando o sigue defendiendo. Todos los días. Entonces, amados hermanos, la conciencia, esa conciencia a la cual haríamos bien si la obedecemos, es fuerte y nos sirve a nosotros y nos es bendición si nuestra conciencia está dos cosas. Número uno, informada. Diga conmigo, informada. Mire, hermano, yo los he visto a ustedes, ¿verdad? Y veo también, me veo yo y veo otras personas, que algunos tienen unos miedos que uno dice, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué le tienen ese miedo? A cosas, a los ratones, a algunos, a fantasmas, a los ruidos. Yo me acuerdo que allá decían en mi tierra, allá en El Salvador, esos son los espíritus chocarreros, decían, ¿verdad? Y toda la gente, ¿ah? Porque nuestra mente está mal informada. Y yo no le puedo negar que no existe, que no puedo negar que existen demonios. Sí, pero la Biblia nos enseña que nosotros estamos en Cristo. Y que de igual manera el diablo nunca pudo atacar a Job hasta que Dios le dio permiso. A nosotros el diablo ni ninguno de sus demonios nos puede hacer nada porque estamos en las manos de Cristo. Nosotros no estamos afligidos con lo que va a hacer el diablo. Nosotros estamos confiados con lo que va a hacer nuestro amado Señor Jesucristo. Y por eso el creyente, oiga bien, el creyente, gloria a Dios, puede vivir en paz. Pero, amados hermanos, esta conciencia nos es beneficiosa si está informada, pero la información no basta. Usted tiene que estar subordinado a la información de la palabra de Dios. Yo quiero que busque conmigo, por favor, el capítulo 24, versículo 16 del libro de los Hechos. 24, 16 del libro de los Hechos, amados hermanos. Y le digo que esto es uno de los temas tan importantes para nosotros porque es el día a día y un día es el descuidar esto, amados hermanos, nos va a acarrear muchas consecuencias. Oiga esto, versículo 24, Hechos 24, versículo 16 dice así, oiga bien, y por esto procuro, oiga bien, tener, ¿cuándo? Y por esto procuro tener siempre una conciencia. Todos tenemos conciencia, le guste o no, la quiera oír o no. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el detalle aquí? Conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. A mí no me importa lo que digan los hombres, yo solo escucho al Señor. Muchas hermanitas dicen lo mismo. Yo no me sujeto a ningún hombre, solo a Dios. Amados hermanos, mire, vuélvalo a pensar, amados. Porque en este mundo Dios ha establecido autoridades por todos lados. Por todos lados. Este mundo está lleno de autoridad y de jerarquía. Entonces, si usted no puede someterse
a la voluntad expresada por Dios. Ahí cuando está en problemas quiere que Dios le revele qué es lo que tiene que hacer. Y entonces si ni siquiera obedece lo que Dios ya le dijo, ¿por qué Dios está obligado a decirle las cosas que la Biblia no dice textualmente? No sé si me voy a entender o dije un trabalenguas. Entonces, en otras palabras, usted tiene que conocer la palabra. Y le aseguro que si usted se mete en la palabra, conoce la palabra, usted muy pocas oraciones de milagros va a tener y usted va a vivir en confianza. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener esa conciencia informada por la palabra y subordinada a ella misma. Busque, por favor, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19. 1:19. Vea, por favor. La conciencia es confiable cuando está informada por la palabra y subordinada a ella. 1:19 dice, oiga esto. Perdón, regresemos al 18 para tomar la idea. Oiga esto. Este mandamiento, si no lo tiene ahí por favor ahí están las pantallas, este mandamiento, hijo Timoteo, recuerde que Timoteo era el discípulo del apóstol Pablo, no era hijo, vea. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, oiga, milites, vivas, enfrentes, te hagas cargo por ellas, milites por ellas la buena milicia, versículo 19. Oiga esto, manteniendo la fe. Esa palabra fe no es necesariamente la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sino que habla del cúmulo de doctrinas que componen nuestra fe. A eso se refiere. Entonces Pablo está exhortando a Timoteo que guarde la palabra de Dios, que guarde su doctrina. Ahora, me da no sé qué, pues cuando escucho grandes ponentes de la palabra ahora, cuando se ríen de la doctrina, se burlan de la doctrina, algunos no pueden predicar sin criticar la doctrina de las otras iglesias. Quítele eso y no tiene que hablar. Pero amados hermanos, la Biblia habla de la sana doctrina. La Biblia habla de que nuestras doctrinas, mire lo que dice, manteniendo la fe, ese es el cúmulo de conocimiento. Entonces dice, y después dice, la fe, y luego dice, y buena conciencia. Ponga atención a esto. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué desecharon? La conciencia. Y por desechar la conciencia, naufragaron ¿en qué? En la fe. No sé si se comprende lo grave, lo importante de estar de la mano de la conciencia. De repente nosotros nos comenzamos a dar permisos, ¿verdad? Hacemos lícitos para nosotros, no para otros. A otros los criticamos, ¿verdad? Y de alguna manera los pastores, mire, perdónenme la expresión, tenemos un pensamiento tan estúpido a veces que creemos que la palabra de Dios se aplica a todas las ovejas menos a mí. Y que yo por alguna razón, yo puedo hacerlo. Y como yo soy servidor del Señor, a mí no me va a juzgar. Cuando Dios decide juzgar, no importa que usted sea pastor, sea lo que sea, con su uniforme puesto, lo va a juzgar el Señor. Entonces dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Qué tipo de conciencia debe tener usted? Buena, y es buena cuando está informada y subordinada a la palabra del Señor y usted la atiende. Entonces cuando usted está de la mano con Dios, usted escuche su conciencia y usted tiene que reflexionar, porque usted se recuerda, la conciencia acusa y usted de esa acusación, usted tiene razonamientos que lo van a enjuiciar a usted, lo van a condenar respecto al cometimiento del pecado o lo van a bendecir. Entonces, iglesia, definitivamente que usted y yo, oiga bien, tenemos que enseñarle a nuestra conciencia. Mire, si usted supiera más palabras, si usted se metiera más palabras, si usted creyera las palabras, mire, muchos miedos desaparecieran de usted. Tenemos una generación emocionalmente súper inestable, súper inestable. Un muchachito por todo les agarra chaufle, hermano. Qué tristeza. Jovencitos que yo me acuerdo pues a su edad nos pasaban 1 y 1000 cosas y solo nos levantábamos, nos sacudíamos y ya estuvo. Pero ahora tienen un corazoncito. No, yo no soy psicólogo ni psiquiatra pues, pero yo ya viví, brother.
Y yo sé que los tiempos, o mejor dicho, la tecnología cambia, los tiempos siempre son los mismos y Dios es el mismo y la palabra de Dios sigue siendo la misma. Pero un corazón tan temeroso, tan delicado. Pero le aseguro que si nosotros nos instruyéramos y dependiéramos más de la palabra de Dios, nosotros pudiésemos, amados hermanos, evitar muchos naufragios en nuestra vida. Yo sé que no solo yo, usted también conoce mucha gente que se ha quedado en el camino. A eso se refiere el naufragio, que no llegaron al puerto. Gente que dicen que fueron creyentes. No, yo fui creyente, como que fuera, oh, yo era del Barça, hoy soy del Real Madrid, como que fuera algo así, pues. Yo puedo dejar de ser. Uno no. Si usted es verdaderamente creyente, oiga bien, por favor, el creyente nacido de nuevo nunca se va a perder. Si ha nacido de nuevo. El problema es que muchos dicen haber nacido de nuevo y no conocen verdaderamente al Señor. Son amigos del pastor, se congregan en una iglesia, se ponen uniforme porque se bautizaron, pero en verdad no han conocido verdaderamente al Señor. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros tengamos nuestra conciencia ilustrada y sometida al Señor. Es decir, que no aprendemos de la palabra de Dios. No es que usted se va a poner de frente al espejo, vaya pues conciencia, pone atención a lo que dice la palabra. No, usted tiene que leerla. Usted, oiga, le voy a aconsejar, memorice textos de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es poderosa, pero hay ciertos versículos, amados hermanos, que nos dan fuerza. Que nos ayudan en los momentos de dificultad. Pero cuando nosotros, oiga bien por favor, porque si usted tiene ratos de no sentir un ataque de su conciencia y que usted puede pecar y hablar mal y criticar y injuriar y hacer muchas cosas y no siente nada, pues si este país es libre y qué pasa, pues yo le voy a contar por qué, por favor. Tito, capítulo 1, versículo 15. Sí, pastor, yo no entiendo ese rollo, pues, porque hay tanta preocupación de la conciencia. Yo hago las cosas que quiero y no pasa nada, pues. Yo soy contento, pues. Ay, mire, le soy infiel a mi esposa y como nadie sabe, ojos que no ven, corazón que no siente. El día que le soy infiel, más contenta me sale ella. Mire, y por eso es que no tengo problema. Y quiero explicarle por qué. Tito, capítulo 1, versículo 15. ¿Lo tiene ahí? Mire qué precioso los primeros versículos. Oiga bien. Todas, diga conmigo todas, véame por favor. ¿Qué no está incluido ahí? ¿Qué queda afuera? Nada, ¿verdad? Nada. Oiga esto. Todas las cosas, ¿qué no puede incluir ahí? Ahí cabe todo. Todas las cosas son puras para ¿quiénes? Para los puros. Para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos. Mas para los que dice la primera palabra. Se corrompieron, se arruinaron, se deterioraron, se distorsionaron, se apartaron. Corrompidos e incrédulos. Nada es puro. Y por eso es que hay un montón de gente imaginándose unas cosas. Mire, de repente, no, sí que tan alcanzativa que es usted. ¿Entienden ese hebreo? ¿Ah? Sí, se entiende. Que no les alcanza con lo que ven, sino que van más allá. Se las imaginan. Y entonces dice, corrompidos en nada es puro. Pues hasta, oiga esto, su mente. Por eso es que le digo, su mente no es la misma conciencia. La Biblia lo separa. Y si la Biblia lo separa, yo también lo voy a separar. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre. ¿Y por qué lo dije con pena, con miedo? Sea Dios veraz y todo hombre. Así es que si la Biblia aparta la mente de la conciencia, yo también lo voy a hacer. Entonces dice, oiga bien, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Se acuerda del tragaluz que le dije? Pues esos, amados, le cuento, hay que limpiarlos de vez en cuando, ¿sí? Porque el polvo, la lluvia y todo lo que sea, y los pajaritos que pasan por ahí hacen su gracia. ¿Y qué es lo que pasa? Van ensuciando, ¿sí? Van ensuciando la pantalla, el vidrio, lo que usted quiera. Es más, yo le aseguro que si usted tiene rato de no limpiar su televisor, yo le invito a que de la manera correcta usted vaya y limpie su pantalla, porque algunos están queriendo ya cambiar el televisor porque lo ven algo opacón. No está opaco, está sucio, brother.
Hay que limpiarlo, límpielo y usted se va a dar, ay, sí está bonito todavía. Pues nuestra conciencia, oiga bien por favor, de tanto hablar, de tanto decir, no lo hagas, compórtate como un hijo de Dios. Recuerda quién eres, recuerda de qué espíritu tú estás hecho. La conciencia comienza a decir, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Ahí ve. Y eso corrompe. Cuando la conciencia se cayó, usted ya no tiene freno. Ven, pastor, se me apagó la conciencia, me salió mala. No, el malo es usted, lleno de pecado. Y no deja su pecado. Aquí yo no sé, bendito Dios, que yo no sé cuál es el pecado oculto que tiene alguno, que tenemos algunos. Cuando no hay nadie, usted solo en su cuarto. Algunos cristianos todavía pasan tiempo viendo pornografía. ¿Sabía usted que la estadística es, oiga esto por favor, y estamos hablando de niños de, creo que son de 8 o 9 años. 8 de cada 10 ven pornografía. Y si los niños ven eso, ¿dónde queda usted, brother? Ay, que mi esposo está malo del estómago, ahí pasa como media hora en el baño. No, brother, no, saber qué está viendo, quítale el teléfono y va a ver que rapidito sale del baño. Piénselo. Yo aquí estoy chistando, pues, pero piénselo. Los problemas que tenemos en lo escondido. Nuestra conciencia nos los ha advertido. Entonces, cuando nos presentemos delante de Dios, cuando vamos al Señor, ya no tienen ni que examinar mucho la conciencia, ya no tienen que escucharla. ¿Por qué? Porque si ya no dice nada, es porque esa está tan corrompida, tan llena de pecado, tan ignorada, que inmediatamente nos acusa a nosotros. Y después dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Hoy que soy creyente, sí, pero sin vergüenza, brother. Hemos aprendido a ser actores. Diga conmigo, actores. Actores. ¿Se acuerda usted bueno, ya no actúa mucho, ya está entrado en años, Arnold Schwarzenegger, ¿sí? ¿Se acuerda? Yo recuerdo que la primera vez que lo vi en Conan, el bárbaro. Solo el baboso, una gran espada. Y después lo vi, creo que en ¿cómo se llama? Terminator y todo eso. Y de repente lo veo en un espía de kindergarten. Salía con un montón de niños. Y de repente lo sacan embarazado, brother, en twins. Entonces el tipo, ¿cómo es esa persona? Yo no sé. Lo único que sé es que era matón. Es lo único. Pero cómo él es por dentro, yo no sé porque es un actor. Y muchos cristianos hemos aprendido a entrar por esas puertas ya en nuestro papel de cristiano. Y cuando vamos para afuera, ahí dejamos el disfraz y salimos el diablo que somos. ¿Sabe quién sabe eso? Su conciencia. ¿Y sabe a quién le pone la queja su conciencia? Primero se lo dice a usted y luego se lo dice a Dios. ¿Cree usted eso? Póngale atención a su conciencia. Dios nos ha dejado herramientas tan preciosas, amados. Y el día en que nosotros decidamos utilizarlas correctamente, vamos a ser cristianos victoriosos. Ahora, si yo pongo atención a mi conciencia, si yo me instruyo de la palabra de Dios y comienzo yo a escuchar, porque cuando usted viene al culto, le aseguro, amado, y oro en el nombre del Señor y en el poder del Espíritu Santo, que la conciencia le acuerda algo, ahora mismo o mañana, cuando usted le grita a su esposa, que su conciencia le diga, trátala como vaso más frágil. Aleluya. Y que cualquier cosa que usted haga, que su conciencia hoy despierte si está dormida. Y que usted se acuerde y vuelva a razonar lo que usted ha hecho y lo que usted va a decir. Porque estamos todos bajo los ojos de Dios. Ahora, ¿y si mi conciencia está bien llena de pecado, pastor? Sí, no, la conciencia no está llena de pecado. Lleno de pecado está usted, brother. ¿Qué tengo que hacer? Hebreos capítulo 9, versículo 14. No los quiero dejar con el problema. No arreglamos nada, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, versículo 14. Oiga esto.
Y te voy a pedir lo mismo, regresemos al 13, hija, por favor. Hablo a la hermanita que está allá en la computadora. Oiga esto. ¿Se acuerda que hablamos en la mesa del Señor? Hablamos de que se presentaban sacrificios tras sacrificio. Pues aquí hace referencia de esto. Hebreos capítulo 9, versículo 13 dice, porque, oiga bien, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, es decir, tenía el efecto que Dios le había dicho que tenía que tener para poderse presentar delante de Dios, versículo 14, cuánto más, oiga esto, cuánto más, ¿qué dice ahí? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará el que, iglesia, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Brother, mire, si usted tiene una conciencia que ya no reacciona, vaya a Dios, brother. Póngase de rodillas. Reconozca, mire, si usted no reconoce lo pecador que es, y esto desde el Espíritu Santo, mire, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De tal manera, amados hermanos, que lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos que somos pecadores, que estamos llenos de pecado y que no podemos hacer nada nosotros mismos. Entonces, al conocer mi estado y al tener el deseo de agradar a Dios, yo me arrepiento. Y entonces voy a Dios con un corazón arrepentido y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador personal. ¿Y qué hace la sangre de Cristo? Limpia mis pecados. De tal manera, amados hermanos, que si alguien nunca se ha sentido pecador, oiga bien, por favor, si aquí hay alguien que nunca se ha sentido que su destino ha sido el infierno, y que merecía el infierno, si alguien aquí nunca ha pasado por eso, yo dudo mucho que usted haya conocido al Señor, amados. Dudo mucho que sus pecados hayan sido perdonados, porque no ha habido ningún tipo de arrepentimiento. Sin Cristo, el infierno es justo en la vida de los seres humanos. Amén, pastor. Sin Cristo, el infierno es justo para los seres humanos. Así es. Así que revísese, por favor. Entonces dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, de repente va a salir un campeón ahí, ¿verdad? No, yo no tengo problema. No, pasa. Mi conciencia la tengo bien mansita. No se da cuenta que esa conciencia está corrompida, está cauterizada, amados. ¿Cuántos nos hemos quemado? ¿Cuántos nos hemos quemado alguna vez? ¿Verdad? Y ahí queda, y muchas veces cuando la quemada es muy profunda, cuando ya se cura, esa porción de la piel nos queda sin ¿cómo se llama? Sin sentir, ¿verdad? Ya no sentimos nada. Usted se toca y ya no se siente nada. Pues la conciencia, después de verlo pecar y pecar y pecar y que usted no obedece, la conciencia se cauteriza. Y usted no siente nada. Y por eso es que usted tiene que venir al Señor, porque mayor que la conciencia es Dios. Terminemos con Primera de Juan capítulo 1. Vamos a ver si es esta. Primera de Juan. Vamos a ver si es esta. Lo tenemos allí. Primera de Juan capítulo 1, versículos 18 en adelante. No es esta. Ay, permítame, hermano. Permítame. Aquí está. Capítulo 3, versículo 18. Perdone. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Y con eso terminamos, amados. Ponga atención, vea, que su conciencia me lo esté juzgando ahorita. Dice, oiga bien, 3:18. Hijitos míos, oiga esto, para aquellos que sonríen, vea, ay, Dios le bendiga, hermano, ojalá se la lleve pronto. Que por dentro dicen eso. Porque los hay. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Y en esto conocemos que somos de la verdad. Aseguremos nuestros corazones delante de Dios. O sea, tenemos que ir a Dios y estar seguros del perdón de Dios. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera, oiga, la bendición de tener una conciencia ilustrada y sometida al Señor. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amados, Dios no solamente bendice de diferentes maneras, bendice por diferentes razones. Lo primero, pues, es su providencia. Él sabe sus propósitos. Él sabe lo que... Pasen, por favor. Él sabe cómo mueve todas las cosas. Y a veces, aunque nos portamos bien, llegan cosas difíciles. Pero cuando nosotros caminamos bien y cuando nuestra conciencia no nos acusa delante de Dios y hemos hemos enseñado nuestra conciencia y estamos dispuestos, oiga bien, por favor, a someternos a la palabra de Dios, la bendición de Dios llega, amados. Oiga esto, por favor, la bendición de Dios llega y nos bendice. Iglesia, como hijos de Dios, estamos sometidos a su palabra. Y Dios nos ha dejado las herramientas necesarias para que nosotros podamos salir adelante. La conciencia nos advierte antes de pecar. Nos advierte aún después de pecar. No obedecer la conciencia, mis queridos hermanos, es muy peligroso. Siempre ir en contra de su conciencia, siempre es pecado. La Biblia enseña que el pecado es infracción a la ley. Le pongo un ejemplo en lo que los músicos se preparan. Imagínese que usted sale de su casa, llega al carro y después se acuerda que se le olvidó algo y regresa a su casa. Usted vio pasar a su vecino, ¡fum!, pasó corriendo. Y entonces ve en el mismo lugar donde pasó su vecino, ve una billetera. Y desde aquí se ve que tiene dinero. Entonces, ¿cuál es lo correcto que usted debería de hacer? Joven, se le cayó, ¿verdad? Pero imagínese que usted dice, oh, bendición. Viene y agarra la cartera que usted sabe que no es suya. Y entonces la agarra, se esconde y cuando abre, lo primero que ve es su ID. Es decir, que la cartera era suya. Pero usted corrió a traerla pensando que era del vecino. La ley no tiene manera, la ley civil no tiene manera de juzgarle porque allí verdaderamente no hay delito, porque en verdad la ley no juzga nuestro subconsciente. Pero Dios sí. Y ese día, cuando usted agarró la cartera, pensando que no era suya, sino que se iba a aprovechar de la bendición del vecino, aunque después usted se dio cuenta que sí era suya, usted pecó delante de Dios. Porque en su corazón pecó. ¿Se comprende eso? Por eso, iglesia, mire, tenemos que ponerle atención a nuestra conciencia. Y deténgase, que vale la pena tener oídos, pero para poder confiar en ella, usted tiene que instruirla, tiene que leer la Biblia, tiene que orar, tiene que pasar con Dios, para que su conciencia tenga en ella los valores de Dios, y no los de este mundo. Y cuando eso sea, amados, usted va a caminar confiado. Y cuando su conciencia le diga, no lo hagas, usted lo va a hacer, aunque el mundo le diga, ay, qué religioso, qué delicado. Usted sabe que no es grato a los ojos de Dios. Y entonces usted va a poder decir como Pablo, esta es mi gloria, que mi conciencia está limpia delante de Dios y de los hombres. Y al tener esa conciencia así limpia, dice Juan, que pidamos al Señor lo que queramos, porque Él nos va a bendecir. Esa es nuestra conciencia. Pongámonos en pie, iglesia. Vamos a cantar con nuestros hermanos y luego tendremos un tiempo de oración.
Perdón. Volvamos a cantar la alabanza, la que cantamos la primera vez. Al Dios que adoramos. Perdón. Esa alabanza está preciosa, perdónenme. La vamos a cantar todos, ahí va a salir la letra, por favor. Perdónenme que nos pasamos, pero esa alabanza está preciosa. Gloria a Dios. Eres el Dios que adoramos, Padre. Hoy descansamos en ti. No confiamos en nosotros, sino que esperamos en ti. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. Sí, Señor, ese eres tú. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Y nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Aquí está tu iglesia, Dios, adorándote a ti. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Dígale al Señor. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh, sí, Señor. Te adoramos, buen Dios. En esta noche, Señor, tu pueblo se deposita en tus manos, Señor. Todo está debajo de ti, Señor, delante de ti. Y hoy, Padre Celestial, te pedimos perdón por cada una de nuestras faltas, Dios. Muchas veces hemos ignorado nuestra conciencia, hasta el punto que nuestra conciencia ya no reaccionaba. Pero hoy, Señor, queremos ponerle delante de ti, Señor. Limpia nuestros corazones, limpia nuestra mente y permítenos, Dios, comenzar a tener amistad con nuestra conciencia. Reconocer que es una herramienta preciosa delante de ti y en nosotros. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias, Padre Celestial, porque tu gracia está con nosotros. Hoy, Padre, terminamos este servicio, pero nos vamos instruidos respecto de nuestra conciencia. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe y nos permita tener un corazón dócil delante de ti. Mi amigo, usted que está en su casa, gracias por haber estado con nosotros. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, quiero invitarlo a que repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único
y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Gracias Dios, gracias Padre por tu infinita misericordia.